les bendiga. En este mes de mayo estamos hablando sobre bendiciones y en esta ocasión vamos a hablar bajo el tema sin obediencia no hay bendición. El texto bíblico de este momento se encuentra en Primera de Reyes capítulo 2 versículo 3 y lo leemos de manera textual en el nombre de Jesús. Dice: cumple los mandamientos del Señor tu Dios, sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Estas son de las bendiciones que el Señor promete a aquellos que obedecen. Si tú le obedeces, entonces Él te bendecirá. La obediencia también viene siendo una sumisión a la autoridad. Y es que obedecer es la llave de toda bendición. Si tú quieres bendición, entonces debes obedecer. La primera obediencia que tenemos que tener es obedecer a nuestro Dios eterno, a nuestro Dios y Padre, porque en Él están todas las cosas. Él es autoridad sobre todas las cosas, así que a quien primero debemos obedecer en todos los estamentos de nuestras vidas es primero al Señor y después a lo demás. Todos los días de nuestras vidas nosotros estamos sometidos a obediencia, y es que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos siendo sometidos a un proceso permanente de obediencia. Es más, nosotros inclusive necesitamos momentos para nosotros ejercer la obediencia, porque en el mundo donde nosotros vivimos, la actitud constante de las personas es ir en contra de lo que se les pide y entonces cometen desobediencia. Pero nosotros estamos permanentemente en todo el día pues dispuestos a obedecer o a desobedecer. Así que se puede obedecer teniendo miedo. Es posible que en algún momento determinado decidamos obedecer por miedo o obedecer porque no queremos ser castigados. Por eso en algún momento también es posible que decidamos obedecer porque hay una promesa de que nos van a dar un premio o de que nos van a dar algo, entonces decidimos obedecer. Pero también hay momentos donde somos puestos a prueba, donde debemos obedecer y lo hacemos por amor, lo hacemos por desprendimiento. Y es ahí donde entra la obediencia a Dios. A Dios le debemos obedecer no porque le temamos, no solamente porque si no obedecemos somos pecadores y vamos para el infierno. Debemos obedecerle al Señor porque le amamos, porque somos agradecidos por lo que Él ha hecho con nosotros y porque Él ha sido fiel con nosotros. Entonces nosotros también queremos ser fieles a Él a través de nuestra obediencia. Así que hay una gran diferencia entre obedecer por miedo y obedecer por amor. Cuando nosotros obedecemos por amor, ponemos en práctica la virtud que es obedecer. Ahora, cuando lo hacemos por miedo, pues lo estamos haciendo porque somos empujados a hacerlo, no porque en verdad y necesariamente queríamos hacerlo. Así es que la obediencia también crea en nosotros una confianza. Cuando nosotros obedecemos por amor es porque confiamos en Dios, confiamos en que Él está a nuestro lado, en que Él nos va a ayudar, en que Él es nuestro Dios, y entonces nosotros de manera desprendida le obedecemos. La obediencia, al principio que empezamos a querer ser obedientes, en algún momento determinado éramos unos desobedientes. Quizás desde pequeño en nuestras casas con nuestros padres le desobedecíamos mucho, pero cuando venimos al camino del Señor, entonces tomamos la decisión de ser obedientes. Al principio, cuando tomamos esa decisión es bien difícil, porque vuelvo y les repito, como les dije ahorita, obedecer por amor y no por temor es una virtud. Así que por eso se hace un poco difícil poder obedecer. Ahora bien, en la actitud de la obediencia, aunque se haga difícil, debemos tener siempre una actitud de obedecer, ya que cuando nosotros decidimos también obedecer es porque aceptamos la autoridad de quienes le tenemos que obedecer. O sea, si vamos a obedecer a Dios, entonces cuando
le obedecemos, nosotros aceptamos la autoridad de Dios sobre nosotros. Cuando nuestros padres nos envían a hacer algo y le obedecemos, entonces estamos aceptando la autoridad de nuestros padres sobre nosotros. Y es por eso que entonces este tipo de actitud, cuando somos obedientes, crea en nosotros una vida espiritual más estable y más segura. ¿Por qué? Porque la obediencia nos lleva a la plenitud, nos lleva a cada día parecernos más al Señor, a ser cada día más santo. Es nuestra responsabilidad ser obedientes. O sea, cuando nosotros vemos una persona desobediente, nos damos cuenta que esa persona no es una persona feliz, es una persona que nadie la quiere cerca. La gente desobediente nadie la quiere cerca. Sin embargo, aquel que es obediente, que es una persona que busca del Señor, que guarda la palabra, pero que también respeta sus autoridades, es una persona que entonces todo el mundo quiere tenerla a su lado, porque lo que desprende es una vida espiritual sana, una vida espiritual adecuada según Dios quiere que la tengamos. ¿Por qué nosotros debemos obedecer a Dios? Bueno, hay 3 puntos que te quiero tratar de por qué debemos obedecer a Dios. Lo primero es que debemos obedecer a Dios porque todos los cristianos deben cumplir con este mandato del Señor que Él nos da, de que si nosotros le obedecemos, entonces Él pues nos bendecirá. Y tenemos que obedecer a Dios porque debemos reconocer en Él que Él está por encima de nosotros y que Él es el primero en nuestras vidas. Debemos reconocer en Dios que su voluntad para con nosotros y obedecer su palabra, sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. Y de esta forma entonces también nosotros le demostramos a todo el mundo que el Señor es el dueño de nuestras vidas y que nosotros estamos dispuestos a guardar su palabra y a vivir conforme a su voluntad y conforme a como está escrito la palabra que debemos comportarnos. Segunda cosa por la que debemos obedecer a Dios. Debemos obedecer a Dios porque cuando nosotros le obedecemos, nosotros estamos demostrando que tenemos una confianza absoluta, que tenemos una confianza extrema en el Dios que nos ha llamado. De esta manera nosotros no solamente le decimos a Dios, Dios, yo te amo, Dios, yo te quiero servir, yo confío en ti, sino que le decimos a todos los demás que el Señor es el centro de nuestras vidas y que nosotros lo tenemos en el centro de nuestro corazón. Tercera cosa por la que debemos obedecer a Dios. Debemos obedecerle porque cuando nosotros obedecemos a Dios, nosotros estamos poniendo en evidencia nuestra fidelidad al Señor. Él es fiel con nosotros, nosotros también le somos fiel. Nosotros estamos demostrando el amor que sentimos por Dios y estamos también poniendo por práctica ese amor que Él nos enseña a través de su palabra. Cuarta cosa por la que tenemos que obedecer a Dios, porque obedecer a Dios nos deja ver como alguien que es leal, alguien que es fiel, alguien que es sincero, alguien que realmente está al lado del Señor y que guarda su palabra porque quiere cada día agradarle más. Así que la obediencia a Dios es bendición. Cada vez que nosotros le obedecemos, nosotros estamos atrayendo sus bendiciones hacia nuestras vidas, hacia nuestras familias, hacia nuestros negocios, hacia nuestros estudios, hacia todo lo que nos rodea. Obedecer al Señor constantemente crea en nosotros como hijos del Señor un corazón firme, un corazón que no es fluctuante, un corazón que sabe lo que quiere, que sabe quién es su Dios, quién es Él, para dónde va y a dónde está. Así que cuando tú decides obedecer al Señor, tú demuestras que tú tienes una entrega absoluta ante Él, que a ti no te interesan lo que los demás piensen, a ti no te interesa que te vean como ahí viene el cristiano. Bueno, no importa, yo soy fiel al Señor, yo le amo y yo obedezco su palabra, así que no tengo vergüenza del Señor, como dice la palabra, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Así que yo no me avergüenzo de que sepan que yo soy cristiano y que yo soy una persona que obedece la palabra del Señor, porque eso es lo que yo puedo hacer, demostrar que soy cristiano todo el tiempo, que el Señor vive y mora en mi corazón. 8 cosas que te quiero
mencionar con textos bíblicos, así que para que lo anotes. La obediencia, lo primero es que la obediencia puede mantenernos libres de enfermedades. La palabra lo dice. El Señor llevó el castigo de nuestras enfermedades en su cuerpo y la clavó en la cruz del Calvario cuando Él fue clavado en la cruz del Calvario. Él exhibió públicamente todas nuestras iniquidades, todas nuestras dolencias, todas nuestras transgresiones, todas nuestras enfermedades. Él las llevó y Él sufrió el castigo por nosotros. Pero también nos dice, Éxodo 15:26, oigan lo que nos dice. Si oyereis hoy atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciere lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Cuando tú decides obedecerle al Señor, el Señor te liberta de las enfermedades. Es posible que las enfermedades lleguen a ti, quien dice que no, pero el Señor te libra de que tú seas esclavo de una enfermedad en tu cuerpo, porque Él lo dice: si tú obedeces mis mandamientos, mis decretos, mis estatutos, si tú guardas mi palabra, yo no dejaré que lleguen a ti las plagas que envié a Egipto. Así que cuando tú decides obedecer, el Señor se siente comprometido contigo de librarte de enfermedades, y si llegan a ti, librarte aún te hayan llegado. La segunda cosa que el Señor nos promete si somos obedientes, dice: la obediencia es la clave para tener una vida de éxito. Cuando nosotros somos obedientes, entonces somos personas exitosas. Las personas exitosas no son aquellas que han alcanzado muchas cosas terrenales que se pueden ver de manera literal. Las personas exitosas son aquellas que han alcanzado cosas que no se alcanzan con dinero, que no se alcanzan con fama, que no se alcanzan porque tú tienes un nombre de una persona poderosa y que te dejó ese nombre como descendiente. Lo dice Josué 1:8, cuando el Señor... nosotros somos obedientes, el Señor nos da éxito. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella, para que Él te guardes y te haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando tú guardas la palabra del Señor, el Señor prospera tu camino. El Señor ensancha tu territorio como lo hizo con Jabes. El Señor expande tus estacas. El Señor te bendice. Aunque tú no tengas hoy abundancia, el Señor promete que si tú eres obediente y tú guardas su palabra y tú te comes el rollo, que es el libro, las sagradas escrituras, que es la palabra del Señor, si tú te lo comes y lo vives y tú guardas su palabra, el Señor promete hacerte una persona exitosa, que todo lo que tú emprendas en tus caminos, dice el Señor, prosperará, y dice el Señor que Él estará contigo y que todo te saldrá bien. La tercera cosa que el Señor nos promete que va a suceder con nosotros si nosotros somos obedientes a Él, es que Él juzgará de acuerdo a tu obediencia. Él te juzgará. Así que si tú eres una persona obediente, entonces tú no puedes tener miedo de que el Señor te juzgue. Así como decía el rey David en uno de los salmos: escudriñame, Señor, escudriña lo profundo de mi corazón y ve qué hay en él. Así el Señor también pues te juzgará de acuerdo a su palabra y de acuerdo a tu obediencia. Mateo 5:19 nos dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Así que si tú te aprendes la palabra, si tú la vives, tú eres grande en el reino de los cielos. Por tú ser obediente a la palabra del Señor, el Señor te hace grande en el reino de los cielos. Cuarta cosa, Dios te dice que si tú le amas, entonces tú debes obedecerle. Tú no me puedes venir a decir a mí que tú amas al Señor y que tú no obedeces su palabra. Hay una discrepancia entre lo que dices y entre lo que haces. Si tú dices: yo amo a Dios, yo soy hijo de Dios, entonces debes obedecer su palabra
palabra, tú debes obedecer sus mandamientos y sus estatutos, y tú tienes que vivir como alguien que de verdad vive la palabra. No basta con decir yo le amo y estar cometiendo pecado por otro lado. Todo el que ama al Señor entonces aborrece el pecado. Todo el que ama las cosas del cielo aborrece las cosas del mundo. Entonces así el Señor te va a bendecir. Si tú dices que le amas, entonces Él te va a bendecir cuando tú empieces a demostrarle que ciertamente tú le amas. ¿Y cómo tú vas a demostrar que tú amas a Dios? Guardando sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos, siendo obediente a su palabra. Juan 14:15 nos dice: si me amas, guardad mis mandamientos. El que me ama, dice Jesús, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Si tú me amas, dice Jesús, entonces tú debes guardar mis mandamientos. Y si tú dices que guarda mis mandamientos, entonces debes ponerlo por práctica. Así es. Entonces aquí hay una clave muy importante. Tú amas al Señor, entonces guarda su palabra. Quinta bendición que el Señor promete darnos si somos obedientes, y es que el Espíritu Santo va a morar en ti y en mí si nosotros somos obedientes. Solo los que son obedientes a la palabra del Señor es donde mora el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios no mora en templo sucio, no mora en casa sucia. El Espíritu Santo de Dios mora en un corazón que vino en un momento contrito y humillado delante de la presencia del Señor, aceptó que era pecador, que era pecadora, aceptó que necesitaba al Señor y cambió, decidió cambiar. ¿Para qué? Para servirle al Señor, y empezó a guardar sus mandamientos, su palabra. Entonces en ese corazón es donde mora el Espíritu Santo de Dios. Hechos 5:32 nos dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Aquí lo dice claro el apóstol Pablo en Hebreos, y nos dice en Hechos, nos dice el apóstol Pablo que si nosotros somos obedientes, entonces el Señor enviará su Espíritu Santo a nuestras vidas. Sexta bendición que el Señor promete que nos dará si somos obedientes. Y es que Jesús nos enseñó a ser obedientes cuando Él mostraba que era obediente a los mandatos de sus padres. Por ende, Él nos enseñó también a ser obedientes. Si nosotros vivimos la vida según Cristo y vemos lo que Cristo hizo para obedecer a su Padre y somos obedientes a Él, entonces nosotros estamos mostrando que somos imitadores realmente de Cristo. Hebreos 5:8-9 nos dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El Señor aprendió obediencia aún estando aquí en la tierra, demostrándonos que sí es posible estar en la tierra y vivir una vida en santidad, vivir una vida obedeciendo al Señor para agradarle. Séptimo consejo que el Señor nos da y nos dice que seremos bendecidos si nosotros le obedecemos, y es que los hijos deben obedecer a sus padres, y esto lo habla la palabra. Cuando dice que los hijos deben ser obedientes, entonces tú no solamente vas a ser obediente a Dios. Tú no puedes venir a decirme como hijo: no, porque yo obedezco a Dios, y tú obedeces a Dios que no lo ves, pero a tus padres que lo ves, tú no lo obedeces. A las autoridades que la ves, tú no lo obedeces, y a Dios que no lo ves, tú lo obedeces. Entonces hay como algo que no cuadra. Y nos dice entonces Efesios 6, versículo 1-3, respecto a que los hijos deben ser obedientes, y nos dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. ¿Por qué, hijos, nosotros debemos obedecer a vuestros padres? Dice aquí el apóstol Pablo, cuando le escribió la carta a los Efesios, que es para que nos vaya bien.
Si tú quieres que te vaya bien, si tú quieres ser bendecido, entonces como hijo tú tienes que empezar a obedecer a tus padres. ¿Por qué? Porque es un mandamiento con promesa. Eso no es solamente que lo dice el Viejo Testamento, también el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió a los hijos en el Nuevo Testamento, en Efesios, diciéndole a los hijos que deben obedecer a sus padres. Tú quieres ser bendecido, entonces obedece a tus padres. ¿Para qué? Para que tengas larga vida sobre la tierra. Hay una acotación aquí. Tú quieres ser bendecido, claro, yo te puedo bendecir, no hay problema. Obedece a tu padre y a tu madre. Le dice aquí el Señor a los hijos, y yo te daré larga vida sobre la tierra. Octava bendición, y es la última de la que te quiero tratar, de que el Señor dice que si nosotros obedecemos las leyes terrenales, entonces Él también nos va a bendecir. Fíjense cómo son las cosas. Muchísima gente dice que ellos no van a obedecer a ningún hombre terrenal, hijo del diablo. Dicen mucho que está robando y que está haciendo usura del dinero del pueblo y que está maltratando a la gente y que se está robando todo lo que encuentra. Y yo no voy a obedecer a esa persona. Bueno, aquí el Señor no dice que tú le tienes que obedecer si Él es bueno o si salió siendo malo. No, dice que nosotros tenemos que ser obedientes a las leyes que están en nuestra tierra, las leyes que rigen nuestras naciones, las leyes que rigen nuestros barrios, las leyes que rigen cada una de las instituciones y lugares a donde vamos. Hay normas, hay leyes, hay ordenanzas que nosotros tenemos que cumplirla, porque si no, aquí cada quien anduviera como quisiera, y no es así. La palabra del Señor tiene un consejo para cada estamento, para cada área de nuestras vidas, para cada área donde nos movemos. Y aquí nos dice entonces el Señor, a través del apóstol Pablo, cuando le escribió la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 1 al 2, vamos a ver qué nos dice sobre obedecer las leyes terrenales. Y nos dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores. No dice sométanse a algunos, lo que quieran que lo manipulen y que quieran que lo manejen, sean lo que se sometan. No, usted tiene que ser obediente a todo el mundo. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Así que si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo en cómo el gobierno maneja los asuntos de este país, en cómo alguna institución que yo fuiste a salud pública, no estás de acuerdo en las normas que ellos tienen, no quieres que la manejen así, bueno, no te queda de otra que obedecer a las normas y las leyes terrenales que han sido establecidas, porque quien ha permitido que sean establecidas ha sido Dios. Y Dios es quien ha permitido que esas autoridades estén ahí. Entonces, si alguien tiene que quitarlo, es Dios, no tú. Si alguien tiene que llamarle la atención, es Dios, no tú. Lo tuyo es obedecer. Dios lo que quiere es un corazón que pueda obedecer a las leyes terrenales, a quienes está viendo, porque tú no puedes decir que tú amas a Dios y que tú obedeces a Dios y que tú obedeces su palabra cuando tú solo quieres hacerlo con la parte que te conviene y con la parte que no te conviene no lo quieres hacer. Tú obedeces la palabra del Señor que está escrita en la Biblia, una porción, lo que te conviene, pero cuando se habla de obedecer, los hijos obedecer a los padres, no quieren ahí obedecer la palabra del Señor que dice que los hijos tienen que obedecer a los padres. Si se trata de que hay que obedecer a las autoridades, no, esa parte tú no estás de acuerdo y punto, no la obedeces. No, la palabra del Señor, cuando Él nos llama a la obediencia, nos está llamando a obedecer todo lo que es la palabra del Señor escrita en la Biblia. El Señor quiere que tú y yo seamos obedientes en todo el sentido, en todas las áreas de nuestras vidas. El Señor quiere que tú seas obediente en tu lugar de trabajo, porque tú no puedes estar trabajando en un área de trabajo donde tú no estás de acuerdo con tu jefe, donde tú no le quieres obedecer, donde tú te molestas cada vez que te envían a hacer un trabajo, donde cuando te piden informes sobre el trabajo por el cual se te está
está pagando un salario te molesta, entonces no estás obedeciendo. Dios quiere que tú obedezcas en el lugar donde tú estás, en el lugar de trabajo. Si no te conviene, simple y llanamente tú renuncias y te vas. Pero no puedes estar en el lugar de trabajo con un dime y direte, desobedeciendo a tu jefe, maltratándolo delante de los otros empleados, criticándolo a espaldas de él o de ella y haciendo cosas para que quede mal todo el departamento, todo el área, porque tú no estás de acuerdo con cómo se maneja tu jefe. No es como Dios quiere que nos comportemos. Dios quiere que tú te comportes como una persona obediente en todo momento. Cuando tú creas que no puedes estar en esa área de trabajo porque no te llevas bien con tu jefe, simplemente o pide un traslado, si hay otra área donde te puedan trasladar, o simplemente renuncia. Pero debes obedecer a tus autoridades. Donde quiera que estés, tú vas a tener autoridades por encima, porque siempre habrá alguien que estará por encima de nosotros para guiarnos y dirigirnos. Y te guste o no te guste, tienes que obedecerle y tienes que oír sus ordenanzas e ir a hacer lo que se te manda hacer. Porque si quieres ser bendecido, tienes que ser obediente. Y recuerda que la obediencia atrae la bendición de Dios. Dios te bendiga.